sonido de trompetas con címbalos, al son de las cuerdas, celebramos tu grandeza, nos has bendecido con tu presencia. Con fuerte voz te alabo, mi Dios, eres la roca de mi salvación. A ver, iglesia, entre gritos de alegría nos regocijamos en tu presencia. Con los instrumentos rendimos loores al Dios de Israel. Con alegre danza tributaria alabanza delante de Él. Gozo, plenitud de gozo, hay en tu presencia delicias a tu diestra por siempre. Mi gozo, eres tú mi gozo, el Dios de mi alegría, yo amo tu presencia, mi Dios, mi Rey. Sí, Señor, te alabamos. Con júbilo y sonido de trompetas con címbalos, al son de las cuerdas, celebramos tu grandeza, nos has bendecido con tu presencia. A ver que se escuche. Con fuerte voz te alabo, mi Dios, eres la roca de mi salvación. Entre gritos de alegría nos regocijamos en tu presencia. Los instrumentos, con los instrumentos rendimos loores al Dios de Israel. Con alegre danza tributaria alabanza delante de Él. Gozo, plenitud de gozo, hay en tu presencia delicias a tu diestra por siempre. Mi gozo, eres tú mi gozo, el Dios de mi alegría, yo amo tu presencia, mi Dios, mi Rey. Gozo, plenitud de gozo, hay en tu presencia delicias a tu diestra por siempre. Cristo Jesús es mi gozo, eres tú mi gozo, el Dios de mi alegría, yo amo tu presencia, mi Dios, mi Rey. Sí, Señor, estamos bendecidos por ti. ¿Cuántos tienen gozo, mis hermanos? ¿Cuántos tienen gozo? Amén. ¿Están listos? Vamos. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Mi gozo es su fortaleza. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Saltaré, danzaré delante de mi Rey. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Gozo, plenitud de gozo, hay en tu presencia delicias a tu diestra por siempre. Díselo con convicción. Mi gozo, eres tú mi gozo, el Dios de mi alegría, yo amo tu presencia, mi Dios, mi Rey. Oh, gozo, gozo, plenitud de gozo, hay en tu presencia delicias a tu diestra por siempre. Mi gozo, eres tú mi gozo, eres el Dios de mi alegría.
gozo, aclamemos al Señor. Gozo, por su grande amor. Gozo, delicias a tu diestra. Gozo, 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 plenitud de gozo. ¿Cuántos tienen gozo, mis hermanos? Dios es bueno. Dice su palabra que ya no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. En ti somos libres, Señor. Dile conmigo. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Y tu palabra dice así: ahora estoy unido a ti. Y por su muerte en la cruz libre soy de esclavitud, y aunque padezca por ti, heredero soy contigo. Todos juntos, vamos. Tu espíritu de vida me libró del poder del pecado y de la muerte. No viviré conforme a la carne, sino a tu Espíritu Santo. Abba Padre, me adoptaste como hijo, ya no vivo con temor. Por tu Espíritu que mora en mí, puedo clamar. Abba Padre, ahora vivo para ti, guiado por tu Santo Espíritu, para hacer tu voluntad. Abba Padre, me adoptaste como hijo, ya no vivo con temor. Por tu Espíritu que mora en mí, puedo clamar. Abba Padre, ahora vivo para ti, guiado por tu Santo Espíritu, para hacer tu voluntad. Sí, Señor, gracias a tu santa y bendita palabra, Señor, que es la que nos purifica, la que nos llena. Díselo otra vez. Y ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Palabra dice así: ahora estoy unido a ti. Y por su muerte en la cruz, libre soy de esclavitud. Y aunque padezca por ti, heredero soy contigo. Su Santo Espíritu, tu Espíritu de vida me libró del poder del pecado y de la muerte. No viviré conforme a la carne, sino a tu Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: Abba Padre, me adoptaste como hijo, ya no vivo con temor. Por tu Espíritu que mora en mí, puedo clamar. Abba Padre, ahora vivo para ti, guiado por tu Santo Espíritu, para hacer tu voluntad. Oh, Abba Padre, Abba Padre, me adoptaste como hijo, ya no vivo con temor. Por tu Espíritu que mora en mí, puedo
Díselo una vez más. Abba Padre, me adoptaste como hijo, ya no vivo por El Espíritu que mora en mí, puedo clamar. Abba Padre, ahora vivo para ti, guiado por tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos ayuda, Señor, que nos impulsa. Gracias a ti, Señor. Digámosle: Abba, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre. Sí, Señor, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque tu Santo Espíritu, Señor, está dentro de nosotros, el cual nos ayuda a orar, Señor, cuando no sabemos qué decir, Señor. Abba Padre, me adoptaste como hijo, ya no vivo con temor, por tu Espíritu que mora en mí, puedo clamar. Abba Padre, ahora vivo para ti, guiado por tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad. Que se escuche, pueblo, dice: Abba Padre, me adoptaste como hijo, ya no vivo con temor, por tu Espíritu que mora en mí, puedo clamar. Abba Padre, ahora vivo para ti, guiado por tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad. Sí, Señor, vivimos por tu Santo Espíritu, Señor, y nuestra tarea, Señor, es ser obedientes y hacer tu voluntad, Señor, para parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesús. Tu nombre sea exaltado, Señor, tu nombre sea bendecido de parte de tu pueblo. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría al escuchar que tu mano poderosa, mi Creador, se revele en tu hermosa habitación.
de todo primado, nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. Y te habita la plenitud de Dios, cabeza de todo primado, nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. Y te habita la plenitud de Dios, cabeza de todo primado, nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. Y te habita la plenitud de Dios, cabeza de todo primado, nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría al escuchar que tu mano poderosa, mi Creador, se revela aquí en tu hermosa habitación. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría al escuchar que tu mano poderosa, mi Creador, se revela aquí en tu hermosa habitación. Exalta al Señor, iglesia. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría al escuchar que tu mano poderosa, mi Creador, se revela aquí en tu hermosa habitación. Exáltate, Señor. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría al escuchar que tu mano poderosa, mi Creador, se revela aquí en tu hermosa habitación. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría al escuchar que tu mano poderosa, mi Creador, se revela aquí en tu hermosa habitación. Se revela aquí en tu hermosa habitación. Se revela aquí en tu hermosa habitación. Salta al Señor, hermano, con un aplauso. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos y le damos el lugar a la pastora Laura López, que nos va a compartir esta palabra del día de hoy, mis hermanos. Y los niños pueden pasar a sus clases, por favor.
está? Buenas noches. ¿Son noches o tardes? Tardes, ¿verdad? Tardes. ¿Cómo está? Me da gusto estar aquí con usted. Hay caritas que ya conozco, hay otras caritas nuevas, pero pues estamos muy contentos, mi esposo y yo, por estar con ustedes. Gracias a sus pastores, gracias pastor, gracias a su esposa, gracias por invitarnos. Pues aquí estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? De obedecer y de que pasemos un tiempo donde juntos seamos edificados, tanto ustedes como nosotros, porque la palabra de Dios es para todos y créame que cuando el pastor le hizo la invitación a mi esposo y terminó de hablar con él, pues le dijo, pues, ¿estás invitada? También te invita a compartir. Quiere que le compartas a los matrimonios. Yo nunca le había predicado a los matrimonios y yo dije, ¿de verdad? Sí. Y yo me di la vuelta, él estaba haciendo algunas cosas y cuando yo me di la vuelta yo dije, ¿yo qué les voy a compartir a los matrimonios? Y el Señor me dijo, diles de dónde te saqué. Y bueno, no es fácil compartirles esto porque para cuántos es fácil recordar de dónde lo sacó el Señor. No es algo de lo que nos enorgullezcamos, no es algo de lo que nos podamos gloriar. Son cosas que uno no quisiera, ¿verdad?, que hubieran pasado, pero si es para gloria de Dios, pues hay que hablar, ¿verdad? Que todo sea para que Él sea glorificado. ¿Qué le parece? Me ayuda a orar para que el Señor pues haga y cumpla su propósito en usted y en mí. Padre, yo te doy muchas gracias, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias porque es por ti, Señor, es tu gracia sobre cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que tomes el control de este tiempo, Señor, que tu nombre sea levantado, Señor, y que tú seas glorificado, Padre. Te pido tu gracia, te pido tu ayuda, Señor, y que esta palabra, Señor, sea conforme, Señor, al plan que tú has tenido desde antes, Padre. Gracias por mis hermanos que los has traído aquí con un propósito, Padre, de hablarlas al corazón, así como me has hablado a mí, Señor. Yo te doy gracias, Padre, y te pido que me des tu gracia, Señor, que me ha acompañado desde el día que te conocí, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén. Bien, pues, ¿qué quieren? ¿Que les cuente de dónde el Señor me sacó? O vamos primero, ¿qué les parece si vamos a la palabra de Dios, que es la más importante? Vamos a oír lo que el Señor dice en su palabra. Y también me dio el texto. Cuando me dio la palabra le dije, ¿y cómo les voy a contar nada más? Porque mi esposo siempre me ha dicho, no cuentes tu testirollo. y yo le dije, Señor, pero me va a decir mi esposo, me va a decir, no cuentes tu testirollo. Es que saben que cuando yo conozco a alguien y me siento identificada, yo inmediatamente les comparto para animarlos y decirles que en Dios hay esperanza, ¿verdad? No para contarles mi vida, sino para que vean el poder que tiene Dios, ¿verdad? Para transformar y cambiar nuestras circunstancias. Pero el Señor inmediatamente me dio un texto bien hermoso y fiel, que es el Señor. Y quiero que me acompañe, por favor, a Deuteronomio 7, 1 y 2, por favor. Cuando esté listo me dice amén. Vamos a poner mucha atención en esta palabra, dice bien lo que dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra y haya echado delante de ti a muchas naciones, Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo y Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. A mí me gustaría, si usted tiene una Biblia, que subraye lo que dice aquí: 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Verso 2 dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia. ¿Sí? Aquí el Señor
le está dando unas instrucciones al pueblo de Israel, ¿verdad? Le está dando unas instrucciones donde iban a estar ya próximos a entrar a la tierra prometida, a la tierra donde había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y ahora el pueblo de Israel estaba ya listo para entrar, ¿verdad? Pero vamos a recordar, listos a entrar, ¿de dónde? O sea, vamos partiendo desde que el pueblo de Israel vivió por 430 años esclavo, en la opresión, en el asolamiento, siendo un pueblo de Dios, ¿verdad? Estaba en la esclavitud, pero el Señor escuchó, vio, ¿verdad?, la forma en que vivían, cómo eran maltratados, cómo estaban muriendo, cómo no tenían derechos. O sea, imagínense la esclavitud, una persona, el pueblo de Israel. ¿Cuántas hemos visto la película y vemos cómo los maltrataban, ¿verdad? Cómo abusaban, les ponían cargas pesadas, ¿verdad? Los hacían trabajar excesivamente. Y ellos oraban y le decían: Señor, líbranos, libéranos de esta esclavitud. Y un día el Señor escuchó esa oración, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel es sacado de esa esclavitud. Pero antes de entrar a la tierra, ¿verdad?, donde le dijo: una tierra yo te voy a dar por herencia donde va a fluir leche y miel, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Llegaron luego a la tierra prometida, a Canaán? No. Los pasó primero ¿por dónde? Por el desierto, ¿verdad? Por el desierto. Y yo quiero que vayamos haciendo una analogía, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos, ¿cuántos son nacidos de nuevo? ¿Cuántos son cristianos? Gracias a Dios, porque vamos a entender esto, ¿verdad? Porque esto tiene una explicación espiritual para nuestras vidas. Cuando nosotros vivíamos en el mundo sin Dios, éramos esclavos del pecado. Vivíamos constantemente en una práctica de pecado que nos traía ¿qué? Amargura, ¿verdad? Asolamiento, de tristeza, vergüenza, ¿verdad? Tanta cosa en la que vivíamos por causa de la esclavitud del pecado. Pero cuando el Señor escuchó nuestro clamor y nuestra oración, Él vino y nos sacó de esa esclavitud, ¿verdad? Como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor, te encuentras con Él, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué sentiste cuando el Señor te rescató de la esclavitud? Uno recibe el amor de Dios, ¿verdad? No hay reproche. El Señor inmediatamente te abraza, te abriga, te consuela, te conforta, ¿verdad? Pero empieza luego un proceso en nuestras vidas donde dices, bueno, empiezan las pruebas, las circunstancias difíciles que tú no entiendes y no te explicas. Dices, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué esto, verdad? El pueblo de Israel, el Señor lo liberó con mano poderosa, abrió el mar, los enemigos se ahogaron. Ellos fueron testigos del poder de Dios, de la mano poderosa con la cual Dios se había liberado al pueblo de Israel. Pero ¿saben? Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su mente ni de su corazón. Así es nuestra vida. Cuando nosotros, el Señor nos rescata, nos saca de esa esclavitud, aún el mundo está en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces es necesario que, como el pueblo de Israel entró al desierto, que nosotros también entremos en ese desierto. Cosa que no entendemos cuando no conocemos su palabra. Porque aquí se nos dicen todas las cosas. Hay una explicación espiritual para cada una de las cosas que a nosotros nos pasan después de Cristo. Porque antes de Cristo era una historia de terror. La mía sí, ¿eh? Y después de Cristo es una hermosa historia de amor. Mire, le voy a platicar para que se ría poquito, porque las veo así como, no sé si la comida o algo, pero los veo así como que, espérese, vamos poco a poco. Me acuerdo, yo estudié en el Instituto Bíblico, en casa de oración, hace como 20 y tantos años. Yo casi acababa de nacer, tenía poquito de cristiana y pues yo le decía a mi esposo, ya estaba casada, mi amor, yo quiero ir al instituto, yo quiero aprender el griego, el hebreo y quiero conocer, porque yo era
pues ignorante de la palabra de Dios, había vivido en una religión, ¿verdad? La religión tradicional, donde tu fe era verdaderamente ciega, porque pues no sabíamos nada, no conocíamos la palabra, no se nos enseñaba, y mi fe era ciega. Pero cuando yo empecé a conocer del Señor, pues yo tenía hambre, ¿verdad? Esa hambre que da como un bebé que acaba de nacer, que quiere su leche. Pues esta era la leche. Y yo quería, ¿verdad? Mi esposo es muy disciplinado, él le gusta mucho leer, a mí no se me da mucho. Y yo le decía, amor, yo quiero ir y quiero aprender, yo quiero que me enseñen y quiero conocer. Y me dijo, bueno, oramos, y el Señor dice que le dijo, sí, que vaya ella, yo a ti te voy a enseñar, porque estábamos casi prácticamente recién nacidos los dos. Entonces yo voy al instituto y dije, voy a aprender del griego, del hebreo y wow, la palabra, y que me expliquen cómo todo esto, ¿verdad? Y me acuerdo que a mí me gustaba sentarme a mero adelante. Aquí haga de cuenta que estaban los pastores, porque teníamos varios maestros, y a mí me gustaba sentarme adelante, pues para que no hubiera distracciones y pues para recibir, ¿verdad? Y aprender. Pensaba que yo iba a aprender más ahí estando adelante, ¿verdad? Y me acuerdo que estaba ahí, y esa noche le tocó compartirnos un tema, no me acuerdo, era el pastor, mi pastor Chuy, y él estaba diciendo, miren, no me acuerdo cuál era la materia que nos daba él, pero me acuerdo que estaba yo sentada ahí y aprendiendo de la palabra de Dios, y en mis procesos, en mi desierto, porque estaba, les digo, recién convertida, y hay cosas que uno no entiende, muchas preguntas que uno se hace. Y yo llegué y me senté y ahí estaba, ¿verdad? Y el pastor Chuy estaba diciendo, miren, la Biblia, la palabra de Dios es una hermosa historia de amor, de principio a fin, con sus guerras, con sus muertes, con las masacres que uno lee, con todo. Es una hermosa historia de amor. No me pregunte, decía él, no me pregunte cómo, porque se le afunden a uno los fusibles. Que el Señor le revele, decía. Pero así su vida en usted, su vida como cristiana, no se me olvidan sus palabras. Dice, su historia, su vida en Cristo es una hermosa historia de amor. Y yo me acuerdo que yo dije, yo estaba viviendo tiempos bien difíciles, y yo le dije, de hermosa historia de amor, la mía es de terror. Y luego voltea y me ve y me acuerdo que le dio risa, y así nomás me ve la cabeza, pero a mí me salió así como algo espontáneo. Pero como yo estaba mero adelante, yo no sé si él se acuerda, no se ha de acordar, ¿verdad? Pero luego es uno bien imprudente, habla uno en voz alta, ¿verdad? Pero a mí me salió del corazón, pues, ¿verdad? Dije, no, es que ni sabe, la mía es una hermosa historia, pero de terror, ¿verdad? Porque estoy en Cristo, pero todavía me pasan cosas muy terroríficas, ¿verdad? Pero era el Señor, ¿verdad? Entonces, pues eso fue mi comienzo. Cuando yo llego al instituto bíblico, mire, a mí no me pregunte. Yo llegué según ay, voy a aprender, ¿sabe? Empezó un trato de Dios en mi vida. Empezó a quebrantarme, la palabra se estaba haciendo vida en mí, estaba siendo revelada, rema, ¿verdad? Esa palabra que se hace viva. Se paga un precio, hermanos, para que la palabra usted la entienda y la comprenda. Es necesario que el Señor la ponga y la haga viva en su corazón. Y duele, mi hermano. No es una historia romántica, es una historia así de amor, pero de valor, hermanos. La vida cristiana se ocupa valor. Acuérdense, el Señor, bueno, no me quiero adelantar, pero hay cosas que uno no entiende, pero que Dios en el camino a usted le va a explicar y le va a decir. Y el mensaje que el Señor me dio era y es Y fíjese, el pueblo de Israel había salido y era necesario que él a pasarlos por el desierto. ¿Por qué por el desierto? Mire, yo empecé a investigar, ¿verdad? Algunas de las cosas para hacerle a usted como más entendible. Algunas de las cosas por las cuales el Señor permite y nos mete al desierto sí o sí es para procesar nuestro interior. Una de esas intenciones de las que el Señor tiene, para formar nuestro carácter, para formar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada y formada, y es en el desierto donde el Señor trabaja. ¿Sabe por qué?
Porque el pueblo de Israel había vivido conforme a un sistema humano, no de fe. Lo que trabajaban era lo que comían, ¿verdad? O sea, era de donde ellos percibían. Pero el Señor quería que el pueblo de Israel aprendiera a dejar su sistema, su vida, el mundo, y que aprendiera a depender de Dios. Miren, la historia de Israel, del pueblo, es nuestra historia. Si usted lee, desde que fue sacado de Egipto y que entró al desierto, y ¿qué fue lo primero que hicieron? Viendo la mano poderosa de Dios, la mano tan poderosa con la que los había librado, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se olvidaron. ¿Pero qué levantaron en el desierto? Un becerro de oro, ¿verdad? Luego se construyó, porque venían de un lugar de idolatría, de muchos dioses, como usted y yo. Ay, no, yo no tengo muchos, yo no tenía muchos, yo nomás tenía uno. Usted puede decir, no. ¿Sabe qué es la idolatría? Es ese amor excesivo por algo o por alguien, ¿verdad? Sea cosa o sea persona, ¿verdad? Es ese amor excesivo, ¿verdad? Y lo primero que cuando nosotros nos convertimos, el Señor nos pide, ¿qué es? Nuestro corazón. Dice, hijo mío, entrégame tu corazón. Ay, pero ¿por qué quedará el corazón? Lo tiene que cambiar, lo tiene que transformar, tiene que sacar todo lo que estorba, todo lo que impide que el Señor se muestre y que tú y yo conozcamos ese Dios tan real, ¿verdad? Porque le digo, el pueblo de Israel estaba acostumbrado al sistema del mundo, como tú y yo. Entonces por eso nosotros entramos también en un desierto. Somos probados, la prueba. Ay, pero una prueba tras otra, porque dicen, ay, es que cuando no me llueve, me llovizna. Y no son pruebas poquitas. A veces son pruebas que dices, es que de esta, como dice el mundo, de esta ni Dios me saca. Ay, por favor. O sea, y luego oye uno, ay, ¿verdad? Los matrimonios cuando tienen muchos problemas, y, ay, no, ni Dios lo cambia. O sea, ya no, ni vuelto a nacer. Sí, vuelto a nacer, Dios nos cambia. Él tiene el poder, ¿verdad? Por difícil que te parezca. Y espéreme para que vea, aquí hay una muestra del poder de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel es sacado, lo primero que hacen que es levantar un ídolo. Ellos querían adorar a algo. ¿Por qué? Porque dentro de como Dios nos creó y nos diseñó, en nuestro corazón, Él también aquí puso un lugar que le corresponde a Él, donde Él iba a ocupar un lugar. ¿Y cuál lugar era el que le correspondía? El segundo, tercero, cuarto. ¿Qué lugar ocupa Dios y qué pide Él? ¿Cuál? El primero. Y decimos, sí, Señor, yo, ¿verdad? Cuando nos convertimos y le conocimos y nos perdonó y nos lavó y nos limpió y nos amó, tú dices, sí, Señor, yo. En verdad lo que he visto y lo que has hecho tú, Señor, tú. Pero no es cierto, es una mentira. Es una mentira porque nuestro corazón es tan engañoso y es tan perverso, y el Señor tiene que pasarte por el desierto. Tiene que pasar pruebas en nuestra vida para quitar esos ídolos. Mire, yo le voy a platicar. Nosotros no nos casamos. Yo conocí a mi esposo, como les dije, en una iglesia, en la iglesia tradicional, ¿verdad? En un grupo de jóvenes. Pero bueno, yo fui y coincidimos en una fiesta, era una posada de una Navidad. Ahí lo conocí, ahí nos vimos, y empezó una amistad que luego se hizo un noviazgo. A los 6 meses nos comprometimos, nos casamos. Yo feliz, yo nunca había tenido ningún novio, yo me guardé y esperé y yo quería y soñaba con un matrimonio, ¿verdad? Con un esposo que no sé, pero yo les platiqué cuando fuimos a lo de las mujeres que yo quería ser monja, que yo quería, pues no sé, pero eran las cosas de Dios que ya trae uno eso que el Señor pone, ¿verdad? Y yo decía, yo me quiero casar, Señor, con alguien que te sirva. Y quiero, pues, para servirte en el templo. Y yo tenía, pues, uno se hace sus ideas, y ¿verdad? Y bueno, pues conozco a mi esposo, nos casamos, fue mi primer novio, pues felices. Yo dije, wow, o sea,
Gracias, Señor, porque pues hoy va a comenzar una vida bonita, aquello con lo que yo soñaba desde que era niña, tener un matrimonio, una familia, ¿verdad? Y que no pase lo que pasó y lo que viví yo en mi casa, porque pues yo vengo de un contexto difícil, ¿verdad? Y yo decía, no, de eso yo aprendí, yo no voy a cometer los errores, ni voy a permitir que nada de eso pase. Aquí es una nueva historia y como Romeo y Julieta me sentía, o como, no sé, las princesas de los cuentos, que llega el príncipe azul, la rescata. Yo así me sentía, de verdad, enamoradísima, enamoradísima. Mi esposo acababa de salir, no me acuerdo si de la preparatoria, que aquí es el high school, y pues no tenía ni estudios todavía, ni un trabajo así como estable y todo. Pero yo le dije, mi amor, no te preocupes, ¿verdad? Si para frijoles, mi amor, ¿verdad? Yo estaba bien enamorada, de verdad, y pues yo ilusionada y creyendo que el Señor verdaderamente había respondido esa oración, que yo en mi ignorancia y en mis pláticas que yo tenía, en lo poquito que me alcanzaba de un entendimiento de Dios, yo decía, Señor, pues está, ¿verdad? Está respondiendo. Pero ¿qué cree? Pues empezamos, vivimos juntos, nos casamos. En la boda nos fue muy bien porque fue una boda express. Le digo, a 6 meses, yo nunca había tenido un novio y todos así como que se va a casar Lili. A mí me dicen Lili, se va a casar y cómo se decidió y con quién y por qué tan pronto. No, o sea, fue la boda. Como no sé, como pues qué estará pasando, ¿verdad? Y todos felices y no sabían que pues todo lo bonito que el Señor estaba haciendo, que yo pensaba, ¿no? Pues nos casamos, comenzó nuestra luna de miel, pero nuestra luna de miel yo creo que me duraría unos 6 meses, porque comenzó una luna de hiel. Una luna de hiel porque comenzó a aflorar lo que uno trae en el corazón, ¿verdad? Yo venía muy herida por mi contexto que había pasado. Mi esposo, a los 2 años, él queda huérfano, su papá muere en un accidente. Mi suegra tiene que salir a trabajar, pues él realmente se crió solo, pues en la calle, él, aunque vivía con su abuelita, había tíos, pues abusos, maltratos, o sea, venía de un contexto muy difícil. Y cuando nosotros nos unimos, todo eso empieza a salir. Y uno no lo entiende y no lo comprende. Yo le decía, Señor, ¿pero qué pasó? O sea, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque llegamos a los golpes. Mire, él trabajaba en el banco y se ponía una playera de cuello alto porque yo lo mandaba todo rasguñado. Y luego yo me ponía una blusa porque mis brazos estaban marcados. Porque los pleitos llegaban a tal grado que contestábamos pues conforme a la herida que traíamos, a pesar del amor, a pesar de la genuina. Nos habíamos casado verdaderamente, no había ningún interés de nada, sino un amor verdadero y genuino. Yo lo podía sentir, yo me había dado cuenta y yo lo veía en él igual. Yo sabía que él me amaba, yo sabía que él me quería, pero cuando llegábamos y nos uníamos, éramos como 2 puerquitos espín que y pum, repelían, ¿verdad? Empezamos a tener muchos conflictos porque se pierde el respeto, o sea, llega uno a esa impotencia, ¿verdad? Que tú respondes conforme a la herida, ¿verdad? Pero no entiendes. Entonces, pues viendo esa situación que tenían, yo no le dije nada a mis papás, ¿verdad? A nadie. Los papás de mi esposo y toda su familia, ellos viven aquí en Estados Unidos. Él prácticamente también estaba solo, no tenía a quien recurrir y decirle o pedirle un consejo, una ayuda, ¿verdad? Y lo que hacíamos era hablar entre nosotros y buscar ayuda. Íbamos a los psicólogos, íbamos a los neuróticos, íbamos a los encuentros matrimoniales de la iglesia y todo funcionaba por un momento, pero al rato volvíamos a lo mismo. Y yo no entendía, yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Y a mí siempre me ha gustado dialogar, conversar. Él era muy callado, muy apartado, no hablaba. Y yo le decía, amor, es que hay que hablar, hay que ponernos de acuerdo. Y es que Dios nos puede ayudar. Y me dice, ¿cuál Dios? ¿Cómo que cuál Dios? Me dice, pues Dios no existe.
Yo le decía, pero si yo te conocí en el templo, porque mi mamá me mandaba y pues yo iba para las muchachas y yo de verdad, sí, me decía, pues ¿dónde está Dios? A ver, compruébame que hay un Dios. Así me decía, y yo, no me digas que no crees. No, ¿dónde está Dios? Me decía. Y yo le decía, ¿no crees en Dios? No, demuéstrame. Yo le decía, pero es que hay un Dios. Yo con mi fe ciega, ¿cómo yo le decía que había un Dios? ¿Cómo le demostraba? ¿Cómo le comprobaba? Y luego yo con lo que estaba viviendo, y luego me decía, a ver, pues ¿dónde está tu Dios? Pues, porque estamos así. ¿Tú crees? A ver, pero ¿por qué no está pasando esto? Yo no tenía palabras. Y me acuerdo pues que él me decía todo esto, ¿verdad? Me decía, no, pues yo no creo en Dios, no existe, me decía. Y yo le decía, Señor, ¿pero qué? Y yo trataba de dialogar, amor, pero mira, hay que sentarnos y hay que platicar. Hay que ver, mira, yo hice de todo, yo traté de todo. O sea, tratando de conciliar, mira mi amor, vamos poniéndonos de acuerdo. Y él también, porque, ¿saben? Nos peleábamos y teníamos esas peleas vergonzosas, porque fue una cosa, mire, si se las describiera, pues usted ya ha visto esas, o sea, llegamos a faltarnos del respeto con palabras y con golpes y con acciones y actitudes. Y yo digo, Señor, pues ¿dónde? ¿Qué está pasando? ¿Qué hicimos mal, verdad? Y me acuerdo que él llegaba bien arrepentido y me decía, amor, perdóname. Cuando se iba a trabajar y regresaba. Y yo veía su dolor en su cara y me decía, amor, ya, de verdad, ya no voy a responder. Cuando tú me digas algo, yo ya no te voy a decir nada. Y yo le decía lo mismo, mi amor, ya no voy a responder igual, perdóname. Tú también. Y todo, y nos abrazábamos y llorábamos. Y al rato, otra vez. Otra vez. Y saben, pues pasó todo ese tiempo, no sé, no pasó ni tanto, yo creo que como 1 año y medio. Yo pues no encargué pronto bebé, no sé. Y a los 1 año y medio más o menos, pues ya salgo embarazada. Y yo feliz dije, hay un bebé, yo creo que el Señor lo mandó porque va a ser como algo que el Señor va a usar para unirnos y para arreglar todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Yo creo que esta es la respuesta, porque yo oraba y lloraba y le decía, Señor, por favor, yo sé que tú puedes hacer algo, yo sé que tú puedes intervenir y tú puedes hacer algo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero pues viene lo del embarazo de mi bebé y todos felices. Era el primer, mi esposo y yo somos los mayores, tanto él de su casa como yo soy la mayor de mi casa, mi esposo es el mayor. Y me acuerdo que todos felices por parte de mi esposo y por parte de la mía, era el primer nieto, muy esperado, muy deseado. Y le digo, y con nuestra esperanza puesta en el bebé, que él iba a traer algo para mí, en mi caso, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Y cuando nace mi bebé, miren, si yo estaba en un hoyo, yo caí en otro hoyo más profundo todavía. Mi bebé nació mal. Mi bebé nació mal. Él nació con su columna abierta y los doctores me dijeron, pues su hijo no va a vivir mucho, estos bebés pues no viven muchos años, mucho tiempo. Y créanme que yo de depresión en depresión, de hoyo en hoyo. Y yo lo único que volteaba y le decía, Señor, no entiendo, ¿qué hice de mal? ¿Dónde estuvo mi pecado? ¿Dónde? No a manera de reclamo, sino de yo poder entender por qué estaba viviendo eso. Porque haga de cuenta que a mí se me fue la vida. O sea, mi felicidad, mi gozo, esa esperanza que yo tenía de formar un hogar, de tener una familia. Y no nada más una familia, sino de servirle a Dios, ¿verdad? Porque ese era mi deseo. Yo decía, en todo esto, ¿cuál era lo malo para que yo esté viviendo esto, Señor? Yo le preguntaba y pues el Señor callado. Cada vez pasaban cosas más tristes. Pues todavía pues nace mi bebé, empiezo a ir a terapias, hospitales, tratamientos muy dolorosos para mi bebé. Estaba tan hermoso mi hijo, bien hermoso. Yo lo veía físicamente, pero los doctores me decían, no se haga muchas ilusiones porque no viven mucho estos niños. Y yo lo veía tan perfecto. Yo decía, pues, pero ya cuando entré un día al lugar donde me lo operaron, vi un mundo que yo no conocía, ¿verdad? Que yo no sabía, y tampoco no sabía por qué estaba ahí, porque era un mundo del padecimiento que tuvo mi niño. Mi niño nació con algo que se llama mielomeningocele, y él nació con el daño más severo, y es una
es una situación que pues que se da muy comúnmente y que yo lo desconocía, o sea, y yo le decía, Señor, pero si yo ni drogas, ni vino, ni fumaba, ni, o sea, ¿por qué mi hijo nació así? Ahora, si yo fui mala, pues yo sobre de mí, ¿verdad? O sea, mi esposo, si te hemos ofendido, pero ¿por qué mi bebé? Porque yo lo veía tan indefenso, tan frágil, y mi bebé estaba mal, él sufría mucho y yo pues quebrantada, a mí me tocó pasar todo ese proceso mientras mi esposo trabajaba y para eso yo veía a mi esposo un poco pues como yo indiferente, sentía y yo veía que yo era la que estaba sufriendo todo esas cosas que me estaban pasando, ¿verdad? Y bueno, ya cuando mi hijo tenía como 2 años, yo lo vi y yo pues como le digo, nos perdonábamos, nos agarrábamos y al rato, amor, perdóname, y nos abrazábamos y otra vez el perdón, ¿verdad? Pero un día que veo a mi niño, ya tenía 2 años, y que lo veo en una esquinita ahí, todo asustado, porque habíamos tenido una pelea mi esposo y yo, y que lo veo todo ahí asustado, y yo volteé y vi a mi hijo y le dije, no, Señor, yo puedo aguantar y yo estoy aquí por amor y porque creo que tú puedes algo, pero mi hijo, ¿cómo le digo, verdad? ¿Cómo yo le explico que esto, verdad? ¿Cómo cubro y cómo su corazón, verdad? Entonces yo dije, lo estoy dañando, o sea, estamos dañando a mi hijo, ¿verdad? Y agarré a mi hijo, entonces sí fui a mi casa y les hablé a mis papás y les dije, y mis papás me dijeron, ay, mi hija, es que así es el matrimonio. Claro que yo no les había dicho de los golpes, simplemente que no nos entendíamos porque yo no quería darles una pena a mis papás, un dolor. Y me acuerdo que mi papá me decía, ay, mi hija, es que no, es que así es. Y mi mamá también, sí, mi hija, aguante, es el acoplamiento y que están comenzando y que no sé qué. Y yo, no, ma, es que no. Y luego ya cuando entro a la cocina, empiezo a ayudarle a cocinar, mi papá se va a la recámara y mi mamá voltea y me ve el brazo y yo traía un moretote y me dice, Laura, ¿qué tienes? Le dije, mami, es que yo te digo que no podemos estar juntos porque hemos llegado a los... Jaime, le grita a mi papá, Laura, mira lo que pasa y que no sé qué, y lo que está pasando. Mi papá sale enojadísimo, vivíamos a 2 cuadras de donde estaba la casa de mis papás. Sale mi papá enojadísimo en buscar a mi esposo, ¿verdad? Y uno siempre cuenta su parte, ¿verdad? Porque así somos, pero mi esposo tenía también su parte, ¿verdad? Pero obviamente yo era la que había contado mi parte, ¿verdad? Y fue mi papá, y gracias a Dios, porque Dios, ahorita van a ver, no lo encontró, pero mi papá iba tan enojado que yo no hubiera sabido de qué hubiera sido capaz mi papá, ¿verdad? Y ya regresa al rato, mi papá estaba recién operado y bueno, pues ya comenzó la cosa triste, yo ya con mi niño, mi papá me dijo, no vas a regresar a esa casa y él se tiene que ir y que no sé qué. Y ya habíamos hablado él y yo y habíamos tomado la decisión de separarnos, de divorciarnos, ya estábamos separados, yo estaba en casa de mis papás, pero habíamos tomado la decisión de formalmente pues divorciarnos, ¿verdad? Ya habíamos hecho de todo y nada había funcionado, entonces a pesar del amor que nos tuviéramos o que nos teníamos, pues decíamos, es que pues no hay nada que hacer, ¿verdad? Hasta los brujos consulta uno. Yo me acuerdo que fui con uno y me dijo, uy, no, mire, me dijo, sin que yo le dijera nada, esto y esto, y ustedes no van a hacer vida porque tú eres así, él es así, y esto no va a acabar bien. O sea, miren, el diablo es tan mentiroso y a veces le cree uno más al diablo que a Dios. Pero le digo, en esa necesidad, en esa desesperación, a mí no me dijeron que era un brujo, a mí me dijeron que tenía el poder de sanar y de hacer arreglos buenos, ¿verdad? Pero le digo, en esa desesperación, ¿verdad? Todas las cosas ignorantemente que son más que maldiciones para su vida. Y bueno, pues ya cuando pasa todo esto, yo me acuerdo que él habló con su familia, le dijo, tú vente, habíamos perdido trabajo, porque miren, el enemigo viene, ¿qué dice? A robar, a matar y a destruir. Económicamente estábamos mal, amistades, o sea, todo está destruido alrededor de ti, porque no nada más estás tú afectado, afectas todo tu entorno está afectado.
Y en eso yo me acuerdo, pues ya estaba yo en mi casa y estaba decidida. Y le dije, Señor, ahí está. Aunque lo amo y me dolía salirme de ahí porque yo realmente lo amaba demasiado. Era un amor verdadero y genuino. Y cuando yo me salgo, que tomé la decisión, le dije, Señor, pues ahí está, te lo entrego y pues yo voy a dedicarme a mi hijo y a buscarte a ti. Eso es lo que yo pensé. Pasan unas semanas, pasan unos días, no sé qué tanto pasó, pero no pasó tanto tiempo cuando un día llega a la casa. Llega a la casa, mi papá, mi esposo me dice, quiero verte. Y yo, bueno, pues sí, nunca había estado interesado por mi hijo. Y me dijo, quiero ver a mi hijo. Y dije, pues sí, quiero ver al niño. Pues le dije, pues sí. Y ya mi papá me dijo, tú no te vas a ir a ningún lado, que venga aquí te va a ver y aquí va a ver al niño. Y aquí afuera, ¿verdad? Y entonces llega mi esposo y lo ve, pero yo desde que lo vi raro. Su cara estaba diferente, porque ya no estaba así y ahora estaba, no sé, algo le noté raro, diferente. Y sentados me dijo, ¿qué crees? Pues que ya conozco a Dios. Y dije, no, que conozco a Dios. Dije, diario, dije, ahí viene ya con otra historia. Dije, ahí viene con otra historia, me quiere convencer y quiere que regrese, ¿verdad? Dije, no, dije, yo ya había determinado en mi corazón entregarlo y vivir mi vida. Yo dije, voy a vivir, no mi vida, sino, o sea, fuera, ¿verdad? Y yo lo veía a él y raro, y me dice, y le dije, ¿dónde lo conociste? Yo así, pero créanme que de verdad, sin ninguna intención, es que, ¿qué crees? Ya me empezó a platicar en mi trabajo. ¿Cuál trabajo? Él ya se iba a venir para acá, pero agarró un nuevo trabajo donde ahí conoce un cristiano, y el cristiano se lo hace amigo y le platica, no, pues tú cómo estás y quién eres. Y ya mi esposo, no, pues yo de Edson y me ando divorciando y yo voy a regresar a Estados Unidos, ahí va a vivir mi familia, pero nomás vengo aquí a trabajar mientras me voy. Y el hombre le dice, no te vayas y no dejes a tu familia. Intenta, busca a Dios, Dios te puede ayudar. Y él también, pues ¿cuál Dios? Yo ya fui a todo y ya conozco y a mí nadie me ha ayudado. Y le dice, mira, yo fui narcotraficante y perdí mi familia por mucho tiempo y Dios me dio la oportunidad, me la regresó. Y yo te digo, no hagas eso, porque ya hay cosas que yo ya perdí y que no quiero que tú pierdas, porque ahorita estás a tiempo. Y mi esposo no le hizo caso, pero el hombre le insistía, hasta que dice que un día fue y llegó a la iglesia, que fue a casa de oración, y dice que desde que él llegó y entró, que lo llevaron a fuerzas, dice que entró, no sé cuántos han ido, pero entras y luego voltea y empieza un coro, pero celestial, ¿eh? Dice mi esposo, como él había sido músico y su corazón, ¿cómo es Dios, verdad? Ahí fue donde Dios le empezó a traer, ¿verdad? El Señor es tan precioso. Y dice que él llegó y que le impactó el coro, porque él llegó así como que voy a ir pues para allá, para que ya no me esté insistiendo. Y dice que llegó y que vio el coro y que dijo, wow, aquí usan batería. Pues nosotros nomás conocíamos el de la iglesia y el desentonadito, y luego las bocinas nunca servían. Y pues veían uno de eso, ¿verdad? Y llegas y ves todo eso, dice mi esposo que le impactó. Dice, yo volteé y miré, o sea, cómo el Señor tiene sus estrategias, cómo Él sabe cómo te va a traer. Y dice que volteó y que vio todo y que el Señor empezó a trabajar desde ahí. No, Él me dijo, recibí el don de lengua. Le dije, ay, ¿cuál es lengua? Le dije, ¿verdad? O sea, dije, otra mentira, ¿verdad? Dije, ¿cuál? Dice, desde que llegué y entré, dije, uy. Y le dije, pues, ¿a qué iglesia estás yendo? Dijo, pues ya me platicó con los cristianos. Dije, uy, con los aleluyas. Le dije, nomás eso te faltaba. Le dije, ¿verdad? Era lo único con lo que te faltaba salirme, ¿verdad? Le digo, no era él el malo, ¿eh? O sea, yo le estoy contando. Yo lo invité, le dije, mi amor, no quiero balconearte feo. Le digo, tú tienes tu historia de mí, ¿verdad? Pero él, miren, bien caballero, me dijo, habla tú, mi amor, ¿verdad? Pero cuando él empezó, y le digo, él empezó a cambiar, pero yo no creí. O sea, mi corazón ya se había cerrado, yo lo bloqueé, ¿verdad? Y yo ya lo había sacado de ahí. Entonces mi esposo me dijo, bueno, déjame seguir viniendo a ver al niño. Y llegaba, veía al niño, y luego me llegaba y me daba el dinero. Mira, aquí está, mi amor, tú, lo de la semana, la quincena, lo que no me acuerdo cómo era el pago. Me empezaba, o sea, cosas que antes
pues no hacía cosas raras, ¿verdad? Para mí, pero yo decía, me quiere convencer. Dije, pero yo ya no vuelvo, yo ya no. O sea, estaba demasiado dolida y demasiado herida y en una depresión. Yo estaba gordísima porque yo comía de ansiedad. Yo comía, yo encontraba satisfacción en la comida, ni me peinaba, o sea, estaba yo, mire, me sentía como un trapo usado y pisoteado. Yo ya no tenía ilusión, yo no tenía gozo, o sea, yo me sentía como algo que alguien usó y tiró. Y yo traía todo eso en mi corazón y yo lo empecé a ver a él. Cada que empezó a ir, iba y seguía yendo y me dijo un día, quiero hablar con tu papá. Y ya pues mi papá dijo, pues bueno, pues que querrá hablar, a ver qué se pase. Y ya le dijo, quiero que me regrese a mi esposa, yo quiero mi familia, mire, estoy yendo a un lugar así. Todo. Y mi papá, no, a mí no me digas dónde estás yendo, nomás dime que ya te estás componiendo y que no quiero que la lleves a ella, le dijo, tú si eso te está ayudando, ve. Dijo, pero ella no la invites, dijo, porque ella no tiene problema, el problema lo tienes tú. Sí, cómo no, ¿verdad? Sí, cómo no. Entonces, pues así. Y entonces ya, pues mi esposo un día, pues después de un tiempo que mi papá dijo, lo voy a observar, voy a ver cómo, pues si realmente está respondiendo y está cambiando, como dices, y como él dice, porque él entró en consejería, me platicaba, mira, estoy yendo a consejería, me están ayudando los pastores y está pasando esto, me empezaba a platicar cómo estaban tratando, ¿verdad?, con él. Entonces él se veía contento. Total, pues miren, regresamos, empezamos a vivir juntos. Él se iba a la iglesia bien tempranito los domingos, yo me iba a la mía, iba a la suya, y yo cuando él estaba bien temprano se levantaba para irse a la iglesia, se bañaba, se cambiaba, yo le bajaba la luz, le quemaba la ropa y todo así para que no fuera, ¿verdad? Y yo era, o sea, yo no quería, yo decía, pues no, ¿verdad? O sea, porque pues yo no entendía, ¿no? Entonces, dice mi esposo, ayer les decía, salía con una pierna planchada y con la otra arrugada, dice, pero yo llegaba y luego todo el día cantaba, yo decía, era bien serio y bien apartado y cantaba todo el día, o sea, yo noté, yo vi cosas así como, y eso causó que yo fuera a la iglesia, porque me dijo, te invito para que veas. Y yo dije, voy a ir a ver de pura, a ver qué hay ahí, cómo le están, qué mentiras o qué, cómo le están, dicen que le lavan el cerebro y que todo eso que uno oye, ¿verdad? Y luego llegábamos y les digo, nuestra economía estaba muy mal, o sea, estábamos endeudados, teníamos al bebé chiquito, la enfermedad, los medicamentos, y yo en una depresión que yo traía fuertísima. Llegamos a la iglesia el primer día, no, mi esposo contentísimo, feliz, y empezó la alabanza, todo lo que daba, y yo así, luego veía a la gente toda elegante, la alfombra, porque uno llega observando todo. Uno llega y dices tú, híjole, esto aquí es donde le quitan el dinero a la gente y todo eso, todo lo que oyes allá afuera, todo lo que oyes, así llega uno. ¿Y dónde están los santos? ¿Y dónde está la Virgen? ¿Y dónde están los...? O sea, aquí no está Dios. Y todo eso llega uno así. Pero mire, Dios es tan paciente, tan paciente. Y luego peor cosa, llegábamos y nos sentábamos, no hombre, mi esposo, pero en la adoración y en la perdido, feliz, gozoso. Y luego me decía, levanta tus manos. ¿Qué voy a levantar las manos? Y si yo traía toda la amargura y todo el coraje, yo decía, ¿cómo ya se le olvidó todo lo que me dijo? Todo lo que me hizo así de fácil. Yo le decía, ¿verdad? Y él ahí lloraba y la gente lloraba, también los veía y todo. Y yo decía, sí, cierto, están bien fanáticos. Y luego salían y luego que Dios me dijo. Yo decía, ¿qué Dios les dijo? Que les habla, dice. Yo decía por lo que decía mi papá, mi mamá, mis hermanos, los tíos, todo eso. Son bien fanáticos y están bien, dicen que Dios les habla. Y todo eso yo traía ahí, ¿verdad? Y entonces ya me acuerdo que mi esposo, pues ahí, y por un año yo me iba a mi iglesia, él se iba a la suya. De repente sí nos íbamos a la iglesia los dos y así, ¿verdad? Seguimos y seguían habiendo muchos conflictos, y me acuerdo que yo le decía, Señor, bueno, a ver, si tú ya o sea, no sé, yo no entiendo, no sé, pero yo estoy herida. Yo le decía, es que a mí me duele. Él me abrazaba y me decía, mira, mi amor, y todo. Y yo, no, es que no, o sea, yo traía un dolor y un coraje, ¿verdad? Y me acuerdo que un día llegamos a la iglesia y yo veía novelas, hermana. Veía. Y me acuerdo que yo veía una novela y cuando yo voy entrando a la iglesia, volteo y que había un predicador invitado.
Era una reunión de jóvenes. Y todo llenísimo, y la alabanza y todo bien bonito, pues sí, pero cada que yo entraba a ese lugar yo le decía, Señor, perdóname por estar aquí, perdóname por estar aquí, pero tú sabes que yo a ti te quiero y yo por nada ni por nadie te voy a cambiar, Señor, por nadie ni por mi esposo, pero pues aquí estoy, ¿verdad? Le decía. Y que voy entrando y que veo que uno de los predicadores se parecía al de la novela. Y yo dije, ay, aquí está el de la novela. Y volteé y lo vi. Mire, se parecía. Pero mire cómo es Dios, porque Él quería que yo prestara atención a lo que Él iba a hablar. Porque Él empezó a hablar y empezó, yo ya se me olvidó la novela y ya no me acuerdo ni cómo era el que estaba predicando. Pero yo escuché todo lo que Él estaba hablando y estaba tan lleno de Dios, con un fuego, con una pasión. A mí me impactó eso, impactó mi corazón. Porque ya desde ahí empezó Dios a trabajar en mi corazón, ¿verdad? Y me acuerdo que ahí estaba, entonces ya empecé a seguir yendo con mi esposo y le digo, lo que yo entraba, Señor, perdóname por estar en este lugar. Y luego salíamos peleados porque yo le decía, ¿por qué echaste dinero a la ofrenda? Y me decía, porque hay que diezmar y hay que ofrendar. Él empezó a obedecer. Él desde que el Señor se convirtió, él empezó a lo que el Señor le venía diciendo, él empezó a obedecer y obedecer. Y yo le decía, pero es que si nosotros no tenemos para comer, le decía, mira, aquí está todo bien alfombrado y los pastores andan bien trajeados y tú y yo no tenemos para comer. Le decía, y tú echas el dinero ahí. Y luego me decía, amor, todo lo demás te lo entrego a ti, pero esto es del Señor. Y me daba todo lo que ganaba, ni para sus chicles dejaba. Así. Entonces, bueno, pues él obedeciendo. Por eso le digo, yo le voy a decir la verdad, ¿verdad? De mi parte y de la parte de él. Él desde que se convirtió, su convicción firme, ¿verdad? Y aunque me quería y quería estar conmigo y con mi hijo, pero él nunca negó su fe. Nunca. Él siguió yendo y siguió firme y eso nadie lo movió, ¿verdad? Y me acuerdo que yo entro en una de esas días y yo llego y entro y nosotros teníamos muchos pleitos y cada que él me peleaba o de repente surgían otra vez, le decía, a ver, pues no que muy cristiano, a ver, no que Dios y que no sé qué. O sea, fíjense, así él se aguantaba, pero sí seguían pasando esas cosas, ya no en el grado, ya no había golpes, pero había insultos, había diferencias, ¿verdad? Y yo decía, no, entonces esto no es cierto, pero claro que veía cosas muy diferentes que él estaba haciendo para bien. Entonces un día llego y entro a la iglesia y cuando estábamos en la alabanza y en la adoración, yo le decía, Señor, ¿verdad? Porque la amargura es algo tan feo. El no perdonar a alguien, tú cargas con algo tan pesado. Yo me sentía tan cargada, estaba yo tan cansada. Yo le decía, Señor, por favor. Yo le decía, Señor, yo quiero perdonarlo, porque él me pedía perdón cada rato y yo sí te perdono, pero realmente no era un perdón genuino. Yo estaba amargada porque yo lo veía feliz a él y me daba coraje porque él puede estar feliz y sintiéndose libre, así como brincaba aquí, porque yo no puedo, ¿verdad? Yo le decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo entendí, conocí, y cuando la palabra se nos leía, algo dentro de mí decía, sí, amén. La palabra es leche, es vida, es gozo. Yo cada que escuchaba que leían la palabra del pastor, yo decía, wow, qué bonito. La palabra estaba haciendo su efecto, ¿verdad? En mi corazón. Entonces yo llegaba y me acuerdo que levanté las manos y le dije, Señor, por favor. Le dije, ayúdame a perdonar, porque yo empecé a ir a consejería también. Y me dijeron, tienes que perdonarlo. O sea, tienes que perdonarlo. Y yo le decía, sí quiero, pero no puedo. Y me decía, pues ora a Dios, porque es una decisión. No es algo que tú quieras, es algo que tienes que decidir hacer, perdonar. Y yo decía, pues sí, pero no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y me acuerdo que yo estaba orando a Dios y le dije, Señor, ayúdame, quiero perdonar, pero no sé cómo, por favor. Era mucha la súplica que yo le hacía al Señor y mire, el Señor bien hermoso. Ese día yo tuve una visión. Yo lo vi a él chiquito y vi el camino que había caminado él y me dijo, mira, quiero que entiendas por qué él hizo eso y por qué pasó por eso y por qué reaccionó así.
¿verdad? Él estaba reaccionando conforme a las heridas de ese pasado que él había tenido, ¿verdad? Entonces yo le decía, ay, me acuerdo que yo lo vi, me quebrantó mi corazón. O sea, yo dije, ¿cómo que él pasó por todo eso, verdad? Pues es que él nunca me había platicado. O sea, él era muy callado, pues él era muy reservado. Y pues yo no me había contado algunas cositas, pero pues no así como el Señor me hizo ver. Él sabía lo que él necesitaba hacer para que yo pudiera sanar. Y cuando él me estaba mostrando eso, yo decía, ay, no, Señor, y le decía, y luego le decía, pero ¿sabes qué, Señor? Yo le decía, yo estábamos en un diálogo con el Señor, yo le decía y él me contestaba. Y luego le decía, Señor, le decía, pero ¿cómo lo perdono? Le dije, mira, Señor, yo me guardé, o sea, tú sabes cómo me cuidé para el que iba a ser mi esposo. Yo siento como que ya no tengo valor, como que, no sé, me siento como un trapo usado, tirado, pisoteado. Y me dijo, no, me dijo, cada ofensa, cada golpe, cada insulto que te hizo y que te dio, no era a ti, era a mí, y yo lo he perdonado. Me dijo, y yo no entendía. Dijo, nada te ha hecho a ti, nada te ha hecho a ti. Y yo le decía, sí, estoy dolida. Le dije, y luego me decía, ¿tú lo quieres? Sí, yo lo quiero. Y cada que lo perdonaba le digo, me siento triste, Señor, porque yo lo perdonaba. Y yo le digo, yo siento que ya no tengo valor, porque cada que él me pedía perdón, yo lo perdonaba. Volví a confiar, volví a creer. Y me decía, porque era mi perdón en ti para él. Tú eras el instrumento que yo estaba usando para mostrarle mi amor, mi compasión y mi misericordia que él todavía no conocía. Y yo le dije, ay, perdón, Señor, ya no vuelvo a renegar de esto que no era mío. Yo pensé que era yo la que había perdido mi valor. Me dijo, no, cuando tú le perdonabas, era mi perdón para él. Y yo lloraba y le decía, Señor. Y en eso, ¿qué creen? Que me pone un vestido blanco. Porque le digo, él sabía cómo yo me sentía. Me puso un vestido como de una novia. Yo me vi, yo dije, wow, qué bonito vestido. Y me dijo, a ti no te ha hecho nada, tú sigues tan intacta. Me dijo, como cuando él te conoció, porque yo todo lo he limpiado y lo he perdonado. Y quiero que le digas cuánto lo amo y que yo lo voy a usar. Y yo dije, todavía le mandó decir, y quiero que lo abraces, y quiero que todo eso me dijo. Y yo fui y le dije, mi amor, ya quería que se acabara todo para decirle. Yo estaba feliz. El Señor, con todo eso que me había dicho, yo había podido sanar. El Señor empezó a sanar mi corazón, me empezó a restaurar, me empezó a completar. Y Él tiene sus formas de cómo hace las cosas, ¿verdad? Y salimos y le dije, mi amor, ¿qué crees? Oí la voz de Dios y volteó y me dijo, sí. Pues es que él ya la oía y todo, y como dicen, sí. ¿Y qué crees que pasó? Y ya le dije, mira, él me dijo que te ama mucho. Sí, pues él ya sabía, ¿verdad? También. Y que te va a usar. Y luego me dijo, sí. O sea, él así como, yo era la sorprendida porque yo me había encontrado. Yo había experimentado algo que nunca había vivido, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué le cuento esto? Mire, el corazón es una tierra. Cuando el Señor nos saca de la esclavitud, dice la palabra de Dios aquí en Deuteronomio, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra y haya echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo, dice 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Este es el mensaje importante que tiene Dios para ti, iglesia. En nuestro corazón hay enemigos más poderosos y más fuertes que tú y que yo. Cada uno de estos reyes mencionados aquí, de estos pueblos, de estas ciudades, hablan de áreas espirituales en nuestra vida. Miren, el Gergeseo habla de calamidad, de malos hábitos. El amorreo, del orgullo y de la arrogancia. El cananeo, del materialismo y la codicia. El ferbeseo,
de la falta de límites, el desorden en nuestras vidas. Los heveos de las apariencias y la superficialidad. Los jebuseos hablan acerca, es un espíritu de rechazo y de amargura, pero el que el Señor estaba tratando de sacar de mi corazón, espiritualmente hablando, era el Eteo. El Eteo era un pueblo donde un rey, ese rey era bien sanguinario, infundía temor a todos los que venían y los querían enfrentar. Espiritualmente nosotros, no quiero enredarla aquí, le pido al Señor que me dé la sabiduría para poderle explicar. Nuestro corazón, ¿verdad? Es una tierra. Pero cuando el Señor nos rescata y nos saca de ahí y nos quiere llevar a una tierra donde fluye leche y miel, dice que tenemos que sacar a los enemigos que hay en nuestro corazón. Y yo tenía mucho temor, un temor que me habían causado las heridas a mí del pasado, donde entonces yo, una manera de autodefenderme, de una manera de protegerme, era responder a la agresión, ¿verdad? Porque para mí era una forma como de autodefensa, como diciendo, a mí tú no me vas a herir, ¿verdad? A mí tú ya no me vas a dañar. Entonces yo respondía y él igual. O sea, estábamos respondiendo conforme a la herida que traíamos cada uno, ¿verdad? Y si nosotros como cristianos no aprendemos a identificar los enemigos que traemos en el corazón, porque el Señor dice que los tenemos que sacar. Él dice que son más poderosos y mayores que nosotros. Y Él quiere que tú identifiques, mira, si hay orgullo, si hay codicia, si eres desordenada, si hay temor. Casi el temor es, todos tenemos miedos, y es el espíritu del Eteo. Miedo al fracaso, miedo a que me rechacen, miedo a la herida, miedo a que si me equivoco. Cuando este fue el primer enemigo que tuvo que vencer Josué, ¿qué le dijo el Señor? Esfuérzate y sé muy valiente. Dijo, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Él es el que vence los enemigos. Aquí lo dice. Dice que esos enemigos que tú y yo tenemos aquí en el corazón, tú no los vas a poder sacar. Quizá luches con tu codicia, quizá con el orgullo. ¿Cuántos divorcios hay por causa del orgullo? Porque nadie quiere ceder, porque nadie quiere perder. Todos queremos tener razón. Y es el divorcio por falta de no aplicar y de no hacer caso al consejo de Dios, que dice sean mansos y humildes, porque lo contrario al orgullo es la humildad. Y tiene uno que tener humildad para reconocer que también nos equivocamos, porque somos dos personas imperfectas en un estado de perfeccionamiento. No es que ya somos perfectos, es que el Señor está haciendo su obra y estamos siendo perfeccionados. Y sabe, es bien triste ver matrimonios cristianos ya grandes y con un montón de enemigos aquí en el corazón, que sobreviven. Pero el Señor no quiere que sobrevivas, quiere que disfrutes de esa vida en abundancia que Él nos prometió. Dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y aquí tú y yo podemos tener un pedacito de cielo. Él tiene preparado para ti, para mí, un pedacito de cielo a pesar de las pruebas. ¿Saben? Fíjense lo que el Señor hizo, cómo el Señor es tan perfecto. Ojalá que tú te identifiques con algo. El Señor quería quitar mis ídolos de mi corazón. Uno de ellos era mi esposo, ese amor excesivo que yo le tenía. El lugar que yo le había dado era el que le correspondía a Dios. Cuando yo se lo entregué a Él, fue cuando entonces el Señor empezó a actuar. Quitó mi autosuficiencia como en el pueblo de Israel. Te voy a pasar por el desierto para quitarte tu autosuficiencia y veas que yo soy Dios y que yo soy el que hago la obra. Tú no tienes el poder. Por más que brinques, saltes y te pares de cabeza, tú no vas a cambiar ni tú ni lo vas a cambiar Él, ¿verdad? Es el que tiene el poder, es Él. El que quiere hacer y el que sabe cómo lo va a hacer es Él. Quité a mi esposo y se lo entregué luego al segundo. ¿A quién cree? A mi hijo.
Porque entonces ese amor que yo le tenía a él, que ya salió, que se lo entregué al Señor, ahora fui y senté a mi hijo, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos a los hijos? Ámalos, pero no le des el lugar que le corresponde a Dios. Aprende a confiar en Dios. Dios los ama más que tú, ¿sabías? ¿Tú piensas que tú los amas? No, el Señor los ama más. Y Él tiene más planes más perfectos y más grandes que los que tú y yo tenemos. Pero deja que ellos vivan sus procesos. Deja que ellos también conozcan a ese Dios, ¿verdad? Que se glorificó y que hizo señales tan grandes y tan prodigiosas en el desierto, ¿verdad? Entonces el Señor empezó con ese espíritu en mí, del eteo, del temor, de esa desconfianza, porque ya no tenía confianza, tenía temor, tenía miedo a confiar y a que me volviera a fallar. Pero dice que el perfecto amor, que echa fuera todo temor. Tenemos que contestar conforme al amor que se nos ha dado, que se nos ha derramado, y no conforme al temor. Porque no conforme a la herida. Porque cuando respondemos a la agresión, a la indiferencia, al error, no es que estás respondiendo conforme al amor ni conforme a su palabra, sino conforme a la herida que no ha sido sanada. Y sabes, no es vida, no es vida. Te vas a desgastar, te vas a cansar, te vas a frustrar. Y el Señor no quiere eso. Quiere que entres en un lugar de reposo. No quiere decir que no va a haber pruebas, son necesarias hasta que nuestros cuerpos sean glorificados, porque vivimos en un cuerpo imperfecto que está siendo perfeccionado. Pero confía, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, está peleando nuestras batallas. Y Él peleará y vociferará contra nuestros enemigos. Pero si tú estás peleando, Él no puede meter su mano. Yo le decía, Señor, miren, empezó a arreglar todo milagrosamente. Yo le dije, Señor, pero ¿por qué no habías hecho esto antes y lo hiciste? Me dijo, porque no me dejabas. Porque tú querías hacer la obra. Porque tú eras quien estaba con las ideas y corrías y brincabas. Era yo. Hasta que me dijiste, ok, ya me rindo, como la gallina desplumada que queda ahí, ok, pues agárrenla y tírenla o échanla al caldo. Ahí es cuando el Señor empieza a traer un vuelco y empieza a obrar de una manera tan milagrosa. Mi hijo sanó, mi esposo ahí está. O sea, cosas que yo no hubiera visto si yo no hubiera confiado en su palabra. Cada batalla, cada uno de estos espíritus que aún operan en nosotros, porque eso no fue en el Antiguo Testamento, cada uno de esos representa espiritualmente la influencia que ejercen sobre nuestros corazones. Y el Señor quiere que tú los identifiques y que los eches fuera. Imagínate que te regalan una casa, que el Señor te dice, mira, aquí está una casa nuevecita, aquí están las llaves, es tuya. Y tú a lo mejor ni tenías casa o vivías en la calle o con mucha familia, lo que sea, y llegas a esa casa, abres porque el Señor te dijo, es tuya y te la regalo y es para ti, vive ahí, disfruta. Y llegas a esa casa y ves que hay muchos homeless y un tiradero y un regadero, y que dices, ay, pues vamos a compartir casa, pues aquí me la regalaron, pero ustedes ya está, pues vamos a cada quien agarrando. ¿Tú harías eso? ¿Verdad que nadie haríamos en nuestro sano juicio eso? ¿Y sabes qué es lo que estamos haciendo? Porque no hemos dejado que Dios trabaje y porque ignoramos su palabra y sus principios. Estamos conviviendo con enemigos en nuestro corazón, de los cuales el Señor quiere que tú los identifiques y que le pidas perdón al Señor y le digas, Señor, ayúdame. Y Él, así como le dio una estrategia específica a Josué para pelear contra cada uno de esos pueblos, le dio una estrategia diferente. Cuando derrotó Jericó, ¿cómo lo hizo? Dio vueltas, el Señor le dijo, mira, vas a dar vueltas y luego vas a gritar y los muros van a caer. Josué hacía caso a la instrucción de Dios, no a tu idea ni a la idea. Es el Señor que te va a dar la estrategia por medio de su palabra y con la guía de su Espíritu Santo. Y esos enemigos van a ser derrotados, vencidos, y los vas a sacar. Y no dejes poquito, dice aquí, no hagas alianza con ellos.
No convengas con ellos, o sea, sácalos, quítalos, quita el orgullo, quita la amargura, quita la codicia, erradícala. Porque si dejas un poquito, como le pasó al rey Saúl, que perdonó lo mejor al rey y a los animalitos, ¿qué fue? El Señor lo desechó y le quitó su herencia. ¿Saben? Nuestros hijos van a heredar lo que tú y yo poseamos, lo que se nos sea dado, es lo que nuestros hijos van a heredar. Yo tengo mucho temor y respeto por esto. Yo puedo decidir por mí, pero sé que no estoy decidiendo nada más por mí. Lo hago por mis generaciones. Y así como el Señor Jesús dijo, yo voluntariamente pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo. Yo la pongo voluntariamente, Él dijo, por amor. Mira, a nosotros. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Si tú quieres, puedes amar. Si no quieres, no lo hagas. Nada más que va a haber consecuencias. Te va a destruir el enemigo porque tú no has aplicado los principios que tienen poder y que dan vida a tu vida, ¿verdad? Y es lo que el Señor no quiere. Ese es el mensaje que el Señor te quiere dar. Identifica tus enemigos. Todos tenemos. Es que yo ya nací, le digo, es bien triste ver matrimonios ya grandes, viejitos, con el montón de enemigos en el corazón, porque te das cuenta. ¿Y cómo te das cuenta? No los ves, porque son espirituales, por las actitudes y las reacciones que tienen. Y tú puedes identificar que hay enemigos que no han destruido. Cuando el Señor dijo, yo ya he vencido. Y si yo vencí, tú eres más que vencedor, porque mía es la guerra. Y no es con espada, no es con ejército. ¿Con qué es? Con su Santo Espíritu. Amén. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a pedirle al Señor que contestemos y que reaccionemos no conforme a la herida, sino conforme al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Y yo te pido que tú ores a Dios. Que tú ores a Dios y que le digas, Señor, yo soy nacido de nuevo y me has rescatado y yo era el más insignificante, dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio, eres el más insignificante. Yo te escogí y yo fui quien te atrajo a mí, no por lo que eras, sino porque mi amor, tomé la decisión y te escogí, ¿verdad? Y no merecíamos tú y yo nada de lo que se nos ha dado, sino ha sido por su gracia. Ha sido la manifestación de ese amor que nosotros siendo lo más insignificante, lo más vil, lo más menospreciado, donde nadie ni nada daba nada por nosotros, donde estábamos destruidos, donde estábamos asolados, pero el Señor vino y te abrazó y te sacó y te dio un valor y hoy tienes una identidad y tienes un Padre. Tú no tienes el valor que alguien te da. Es el valor que Dios te ha dado. Ni el que tú quieras tener, es el que Dios te ha dado. Eres hijo de Dios. Eres hijo de un Dios y tu identidad es que ahora eres un hijo de Dios. Y el cual el Señor quiere que poseas la tierra de tu corazón. Que esté libre de todo enemigo que ha impedido que tengas un pedacito de cielo. Mira, nosotros acabamos de cambiarnos de casa y hay un terreno, una tierra, era pura tierra atrás de la casa, y uno de mis hijos empezó a plantar semillitas y empezó con una pala. Había muchas piedras, unas rocotas. Él quería plantar una semilla y quitar esas piedras era muy difícil y pesado, pero él dijo, si no quito esa piedra, pues la semilla no va. Así es nuestro corazón. Si nosotros no quitamos esa piedra, la semilla no va a germinar y no vas a ver ese hermoso plan que Dios tiene para ti, para tu matrimonio, para tu vida, ver florecer ese hermoso jardín, el cual Él es el labrador, pero quita las piedras, nadie las va a quitar, tú tienes que quitarlas con la ayuda de Dios, con la guía de su Espíritu Santo. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente y no apartes este libro de la ley. En él medita de día
y de noche. Y todo te va a ir bien. Todo te va a ir bien. Señor, yo te doy gracias, Padre, por mis hermanos que han escuchado y que hemos escuchado de ti, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú saques, Señor, a la luz aquellos enemigos que están aquí en el corazón. No queremos, Señor, que nuestros hijos, Señor, hereden, Padre. Hereden espiritualmente todas aquellas cosas, Señor, con las que nosotros, Señor, no hemos querido dejar, Señor, mi Dios, porque tú, Señor, has sido bueno, Señor. Tú nos has ofrecido un lugar mejor de descanso, Señor. Nosotros antes vivíamos de los ajos y de las cebollas cuando estábamos en el mundo. Pero tú, Señor, hoy nos has ofrecido la leche y la miel. La leche que nos nutre, Señor, que nos alimenta, que nos fortalece, Señor. Y la miel, Señor, ese gozo, Señor, en el cual a pesar de las pruebas, Señor, nosotros tenemos que confiar y saber, Señor, que nosotros debemos de cantar de tu salvación, Señor. Y tenemos que seguir en ese gozo, Señor. En ese gozo de que tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios grande y poderoso y bueno. Y que todo, Señor, toda circunstancia que estemos pasando, Señor, mi Dios, tú tienes el poder de cambiar y transformar. Y de que todo contribuya para bien en nuestra vida, Señor. Tú quieres prosperar nuestra alma, Señor. Tú quieres prosperar nuestra vida y nuestras generaciones, Señor, mi Dios. Pero aquí es donde tenemos que tomar decisiones, Señor, y hacer morir la carne, Señor. El temor, la duda, Señor, la incredulidad, Señor, toda codicia, toda amargura, Señor, mi Dios, que están ahí en el corazón, Padre. Aquellas cosas que estorban para que tú, Señor, hagas tu obra, Señor, mi Dios. Permítenos descansar, Señor, permítenos, Padre. Sí, mi Señor, aquí hay almas cansadas, Padre, porque han peleado en sus fuerzas, porque no han entendido y no han comprendido y han sido engañados en el corazón, mi Señor. Pero hoy, mi Señor, queremos tomar la decisión, Señor, de contestar no conforme a la herida, sino conforme al amor que hemos recibido y que nos has mostrado, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, por ser bueno, por ser fiel y por ser tan paciente, Señor Dios. Gracias te doy, mi Señor, y te pido que bendigas a cada uno de estos matrimonios, Señor, y que tu plan y tu propósito, Señor, individual, también como matrimonio, Señor, se cumpla, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estos enemigos del corazón, no va a haber un verdadero cambio, no va a haber una transformación. Señor, te pedimos que seas tú transformando nuestro corazón, que nos permitas identificar estos enemigos, que nosotros podamos sacarlos. Y Señor, yo sé que muchos traemos trasfondos, tenemos pasado que nos ancla. Tú ya nos rescataste, ya nos sacaste de esa tierra. Nos quieres llevar a una tierra buena, pero es una decisión nuestra también, el que podamos confiar en ti y desarraigarnos de esa mala costumbre que nos inclina siempre al pecado, a la pelea, a la queja, y dejamos de ver, Señor, todo lo maravilloso que tú eres, todo lo que haces por nosotros. Que cuando tu esposo o tu esposa te esté diciendo algo, no veas que es tu esposo o tu esposa tu enemigo. No es él, no es ella. Hay agentes espirituales que quieren destruir el matrimonio. La idea de Dios es la unión, la paz, el matrimonio. La idea de Satanás es la destrucción, la separación. Mi esposa no es mi enemiga, mi esposo no es mi enemigo. El enemigo de nuestras almas es el diablo. Pero la palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si resistes la tentación a contestar,
si calmas la ira con una palabra suave, si oras por él, si oras por ti mientras hay un desacuerdo, el Señor va a obrar. Pero tienes que decidir en tu corazón hacerlo. Señor, gracias por esta hermosa palabra que nos has traído y que nos confronta para que mis decisiones no afecten mi generación, porque mis hijos van a ser una calca de lo que ven en mi hogar. Señor, tú conoces nuestro corazón y tú sabes cuando hay una apariencia en un lugar público, en la iglesia, en la casa, en la tienda, pero también conoces cuando somos realmente aquellos que gritamos, aquellos que reaccionamos, aquellos que hacemos las cosas como el mundo las hace. Señor, no queremos vivir así. Tú quieres que nuestro matrimonio, como bien lo decías a través de nuestra hermana, sea un pedacito de cielo, sea un lugar donde tú habites, sea un descanso para nuestras almas, el llegar a nuestro hogar y estar con nuestra familia. Pero primero tienes que tratar con este corazón, porque mientras no sea transformado el corazón de piedra, la palabra va a estar llegando, pero la semilla va a estar siendo rebotada constantemente. Ayúdanos, Señor. Estos enemigos son más fuertes y poderosos que nosotros, pero estamos con el poderoso, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, el que pelea nuestras batallas, el que levanta tu cabeza, el que te da una identidad. Porque si tú le recibes, no eres ya creación, sino que te da el derecho de ser hijo, y como hijo te guía con su Santo Espíritu y empiezas a dar los frutos, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, que es lo que más nos hace falta. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Y te damos tantas gracias por esta palabra, Señor, que nos has traído, esta palabra fresca. Tú no te equivocas, Señor, tú conoces los tiempos, tú conoces los momentos. Y hermano o hermana, si tu esposo, tu esposa no es convertido, tú eres ese canal, tú eres ese eslabón por el cual él va a venir, por el cual ella va a venir. Así como el testimonio que acabamos de escuchar, Señor, tú transformas los corazones y otros lo ven. Y Señor, queremos estar enamorados de ti, tener esa pasión por ti. Y entre más yo me acerco a Dios, entre más mi esposa se acerca a Dios, más nos unimos los unos con los otros. Señor, ayúdanos. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Transforma nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, para que podamos adorarte con libertad, que juntos podamos cantarte, que sintamos este gozo de estar enamorados de ti, pero que también como esposos podamos reavivar, Señor, ese amor, pero no el amor que el mundo conoce, sino ese amor ágape que tú nos das, ese amor que es perfecto, que viene de parte tuya. Pero si somos hijos tuyos, tenemos que reflejar ese amor, Señor, que tú nos das. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Y por eso, Señor, pedimos que la guía de tu Espíritu Santo sea la que nos vaya llevando paso a paso. Tú no quieres que muramos en el desierto, quieres que lleguemos a la tierra, quieres que estemos en ese lugar. Y una vez en ese lugar, que te alabemos. Para eso nos sacaste, para eso nos rescataste, para que con libertad podamos exaltar y bendecir tu santo nombre. Porque, Señor, la familia es idea tuya, los hijos son una bendición, el matrimonio es la primera institución que tú estableciste, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestra vida, más que con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestro testimonio podamos honrarte. Y, Señor, necesitamos que tú nos ayudes. Entona con nosotros, hermano, este canto, y que sea nuestro Dios transformándonos y ayudándonos en todas las cosas. Santo eres, Señor, nada se compara a ti. Mi libertador, eres el principio y el fin, mi redentor. Fuiste a la cruz por mí, tan
sublime amor, derramaste sobre mí. Alza tu mano y dile a Él: hace tu voluntad, es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Díselo a Él. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Dile a Él: mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Señor, te pedimos que trabajes en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Sabemos que el caminar no es fácil, Señor, pero tú es el que abres las puertas, Señor, y lo haces todo posible. Hoy te damos el lugar que te mereces. Te ponemos, Señor, en tu lugar. Santo eres, Señor. Nada, nada, nada se compara a ti. Dile a Él: mi libertador. Mi libertador. Eres el principio y el fin. Mi redentor. Fuiste a la cruz por mí. Tan sublime amor derramaste sobre mí. Sí, Señor, hacer tu voluntad, hacer tu voluntad es lo que anhelamos, es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Sí, Señor, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Ríndele hoy tu corazón, dile: Señor, aquí está como un barro, moldéalo, Señor. No va a ser algo tal vez bonito, Señor, pero es para nuestro beneficio, ser quebrantado una y otra vez, Señor, hasta llegar a la perfección tuya. Sé tú reflejado en nosotros, Señor. Porque tú Quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Una vez más díselo: porque tú quieres
Señor. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Que seamos, Señor, como los sacrificios, un olor agradable a ti, Señor, en nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestra obediencia a ti, Señor. Que seas tú restaurando los matrimonios, Señor, nuestras familias, porque solo tú eres el único que puede hacerlo, Señor. Dale tu alabanza a Él. Mi alabanza Es para ti. 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 mi alabanza Es para ti, Señor. Es para ti. Hasta tu voz y dile. Mi alabanza es para ti, Señor. Es para ti, mi Dios. Es para ti, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado el día de hoy, a través de nuestro pastor Edson, a través de su esposa, Señor. Te damos las gracias, Señor, por sus vidas, por sus familias, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir este día, que es especial, Señor, porque podemos compartirlo con nuestras familias, de otras casas de oraciones, de otras iglesias, Señor. Un cuerpo unido que tú has traído, Señor, a través de tu sacrificio. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir, de gozarnos, Señor, de aprender más de ti. Y ayúdanos, Señor, a seguir haciendo tu voluntad. No solamente cada vez que estamos en un edificio, no solamente en una iglesia, Señor, o con los hermanos, sino que seas tú reflejado en nuestras vidas en cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso, mis hermanos. I'm all choked up. I'm sorry. Gracias, mis hermanos. Les doy los agradecimientos. Les doy gracias a todas las casas de oraciones que pudieron venir. Nuestros hermanos de Fresno, nuestros hermanos de Richmond, nuestros hermanos de San Diego, ¿sí? Southgate, right? Southgate. Apenas me estoy aprendiendo, sorry. Gracias, mis hermanos, por tomarse este tiempo de poder compartir el día de hoy. Vamos a orar por los alimentos y les invitamos a quedarse un rato más para seguir conviviendo. Amén.